Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katia Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Nuevamente cumpliendo acá con la cita que nos dan los televidentes de Santel y resolviéndole todas las inquietudes referentes al mundo del derecho colombiano. Doctora Katy, ¿y hoy qué tema vamos a trabajar? Bueno, a petición de los televidentes y de los emails que nos llegaron esta semana, vamos a hablar sobre la importancia de la conciliación en Colombia. ¿Por qué es importante y qué se debe hacer y qué requisitos se debe tener para la conciliación en Colombia? Veo que es un tema bien interesante también. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es la conciliación? Bueno, la conciliación no podemos tomar como un acuerdo, como una transacción que se puede llegar a tener en cuenta con determinada persona o determinada empresa que yo tenga algún tipo de conflicto. La conciliación es lograr mediar, establecer que se puede llegar a un acuerdo, se pueden dar unas condiciones nuevas. No se trata de desmejorar cuando se habla de conciliación, sino se trata de buscar el beneficio. Yo pienso que la parte de conciliación es fundamental, digamos a nivel de Colombia, antes de iniciar un proceso, porque por medio de la conciliación se da esa oportunidad, o sea, antes de yo iniciar un proceso, tomémonos de la mano y digamos a ver a qué políticas podemos llegar frente a una obligación que yo tenga con un tercero o una obligación que yo tenga, digamos, frente a un canon de arrendamiento. Llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, es establecer, digamos, unas nuevas condiciones, pero pues, o sea, manteniendo la balanza, o sea, manteniendo el equilibrio, Blanquita, de que yo no vaya a perjudicar a la otra persona.
Entonces, ¿dónde yo puedo llegar a una conciliación? Por decir algo, si tengo algún contrato que yo no he dado en cumplimiento, como es, digamos, un contrato de arrendamiento, no he podido, digamos, por esto de la pandemia, haber pagado, digamos, 4 o 5 meses, entonces, pues es un acuerdo conciliatorio que de igual forma los decretos que se emanaron ahora en pandemia a partir del 549 establece allí que puede llegarse a un acuerdo. Entonces son como las medidas o un mecanismo mediático y cercano para que yo de pronto en un futuro me abstenga o no llegue yo a ocupar, digamos, al ente jurisdiccional con una demanda. Entonces, si yo puedo ver que llego a conciliar, digamos, el canon de arrendamiento, debo 5 meses, estoy pagando, digamos, 500,000 pesos, entonces ya va a un monto de 2,5 millones. Saber que, digamos, a esta persona que le tengo esa obligación, yo le voy a cumplir, pero ¿de qué forma le voy a cumplir? Digamos, por medio de unas cuotas, entonces voy pagando las cuotas de lo que yo llevo atrasado, más, digamos, el canon de arrendamiento del momento. Pero es generar una solución blanquita para las partes. A mí siempre me parece bien importante que lo tengamos en cuenta. Y si vi en nuestras consultas, en los emails enviados, ¿por qué es tan importante la conciliación? Que si mi vecino le tengo una querella y no quiere hacer conciliación, que si de pronto, digamos, la señora dentro del conjunto residencial saca los perritos, no recoge el excremento de los perritos, pues que me tengo que ir a un proceso, que tengo que ir a denunciar. Entonces, así toda esta semana surgieron todas las preguntas que nos llegan a una conclusión que sí, en Colombia es importante, en Colombia, en Bogotá, en nuestras zonas locales, tener en claro que antes de que lleguemos a un ente, sentémonos, hablemos y verifiquemos a qué acuerdo se puede llegar. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pienso que es el mejor mecanismo que podemos nosotros utilizar para poder obtener algo que sea beneficioso para las partes, sin tener que desgastar, llegar a un juzgado, ir a audiencias o establecer las audiencias por la parte virtual, sino que antes de, hagamos la conciliación. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Qué beneficios tiene la conciliación en Colombia? Bueno, ¿qué beneficios nos puede dar? Ya estábamos hablando como una parte sobre el desgaste, que no, o sea, no entramos a ese desgaste jurisdiccional. Nosotros podemos establecer, digamos, de común acuerdo con las partes, llegar a hablar y sentarnos. O sea, no vamos a decir que vamos a utilizar un periodo por un proceso ordinario, un proceso ante el circuito, sino que ya establecemos, digamos, una cita donde vamos a ser cortos, sucintos y claros frente al acuerdo que vamos a establecer en determinado momento. Nosotros también podemos decir que es como un sitio neutral, digamos, acudir a una conciliación es tener un sitio neutral donde yo puedo llegar y, digamos, establecerle a un conciliador, a un tercero, qué es lo que me ha venido afectando de la persona que haya incumplido. Entonces, un beneficio es tener una persona tercera que esté mirando, como quien dice, los toros desde la barrera, y también nos dé como un punto de vista, ojo, no que nos dé un punto de vista, ni que nos vaya a decir, van a hacer esto porque pues el conciliador o la persona que intervenga tiene que ser neutral. Pero sí va a ver, digamos, desde otro punto de vista, cómo se puede llegar a un arreglo, a una composición, cómo se puede, digamos, tener pues una garantía de que en un futuro se pueda llegar a pagar, ¿cierto? O a cumplir con, digamos, con la tarea que se tenga pendiente. Podemos también negociar unas deudas, digamos, por ejemplo, que yo tenga una obligación con un proveedor, pues, o sea, no hay necesidad de que acuda, que presente el proceso con la factura, sino que nos sentemos, digamos, en el sitio neutral y establezcamos qué es lo que pasa, cuáles son las condiciones y cómo se llega a la solución de hacerle un pago.
Otro beneficio es tener en cuenta que para las dos partes es rápido, es mediático, que podemos expresar pues amigablemente la solución, que se puede dar un acuerdo, digamos, teniendo en cuenta las situaciones que esté pasando la otra parte o las situaciones que esté pasando, digamos, la persona que está como deudor. Otro beneficio es evitarse el costoso proceso, pagar honorarios, tener que, digamos, o sea, acudir al ente jurisdiccional y pues no se sabe, digamos, en estos tiempos de pandemia, cuánto tiempo va a demorar su proceso. Sobre todo hay algo que me parece importante, Blanquita, y que al sentarnos esta semana y responderle a los televidentes es, usted no está quedando ni como enemigo, ni como el más amigo, pero sí está quedando como una persona que le está buscando una solución a un problema. Correcta. Sí, o sea que la persona cuando quiere, digamos, acudir a este mecanismo, porque es un mecanismo la conciliación, está desarmándose, está teniendo lo que llamamos los abogados el principio de buena fe y el principio de buena voluntad, que es tan importante en estos casos, porque si yo tengo la buena fe, quiere decir que estoy dando el paso a que mi voluntad genere una solución. Entonces pienso que lo más bonito en el derecho no es que todos salgan cogidos de la mano, te quiero hermano y acá vamos a pagar las obligaciones, no se trata de eso, acá se trata de que si el mundo está tan convulsionado y el mundo son conflictos y el mundo son peleas, se evite, digamos, ese desgaste, se evite, digamos, que la persona acabe neuronas pensando cómo me va a pagar el proveedor. No, o sea, es, digamos, como tener un estatus liviano, no es de soltar la obligación, pero sí de dar una oportunidad a que esa persona se exprese cómo me va a pagar, cómo me va a hacer lo que estaba pendiente de algún trabajo, o cómo voy a entregar el bien inmueble, o cómo vamos a solucionar el contrato, o cómo vamos a solucionar los conflictos dentro de una propiedad horizontal. Entonces, si vemos, acá el desgaste, y lo bonito acá es que lleguemos a esa solución antes de. Entonces, un beneficio para mí es contar con el principio de buena fe de las partes y con el principio de buena voluntad. Porque para un juez constitucionalista es claro que esto, o sea, hablemoslo como Blanquita, como lo hacían anteriormente nuestros abuelos, que hablaban, digamos, de la palabra. De palabra. Entonces, era todo. La palabra era, digamos, tenía el valor para solucionar los problemas. Exacto. Entonces yo pienso que nosotros los juristas en este momento, todos los juristas, digamos, a nivel de Colombia, debemos tener ese principio también, el principio de llegar a conciliar. No porque, pues, o sea, van a decir, no, pues esta doctora se enloqueció, que no tengamos honorarios, no tengamos trabajo, no se trata de eso, sino que va girando tan rápido el mundo y van girando los problemas, que aquellos problemas que tengan la solución más viable y mediática, tratemos de hacerlo. Y tengan en cuenta, señores televidentes, que aquel abogado que podríamos decir que es eficiente, que está manejando unos principios, digamos, jurídicos, es aquel abogado que antes de entrar a un proceso, media la situación conciliatoriamente, porque no está en el afán de decir, vamos a cobrar honorarios acá ya, sino antes de empezar un proceso y que se destruyan relaciones y que se dejen de hablar los vecinos y que se dejen de hablar, digamos, los contratantes. Entonces tratemos de hacer una conciliación amigablemente. Entonces, esto es básicamente los beneficios. Bueno, doctora Katy, continuamos con otra pregunta. ¿Cómo se dividen los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Bueno, los mecanismos o métodos alternos de solución de conflictos, primero que todo, son aquellas herramientas
que dentro de estos mecanismos, Blanquita, está la parte conciliatoria. Entonces vamos a ver cómo se divide. Son herramientas que ofrecen a las personas una oportunidad, lo venimos hablando desde el principio, una oportunidad, un desarrollo para solucionar un conflicto, pero que teniendo en cuenta acá hay un tercero que interviene no para opinar, no para definir cómo se va a solucionar, sino para ser el árbitro. Hagamos de cuenta que estamos entre el partido Colombia-Ecuador. La mitad y la parte neutral es el árbitro. Sí. De igual forma los mecanismos que tenemos en Colombia están surgiendo y están basándose sobre que exista una persona que sea neutral, que esté apalancándonos, que nos esté, digamos, como direccionando el camino para nosotros llegar a darle una solución a la situación que se nos presenta. En Colombia, Blanquita, en Colombia manejamos, se llama conciliación en equidad. Esto es con un árbitro también, un conciliador, en donde nosotros podemos acudir. El mismo término nos dice, con principio de igualdad, donde podemos exponer, digamos, la situación y llegar a un acuerdo. La conciliación en derecho. Esta conciliación en derecho es la obligación, o sea, que nos emana el Código General del Proceso a todos los abogados de agotar ese requisito. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Que yo antes de entrar a un proceso jurídicamente como abogada, tengo o debo agotar este requisito, conciliar. Señores, ¿ustedes se van a divorciar? Pues sí, estamos como dudando. Bueno, sentémonos, tomémonos un café, conciliemos. ¿Qué sucede? Ustedes pueden llegar a tener una segunda oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos, digamos, darle la solución nuevamente a esta familia, a este hogar? No, pues que entonces denos un mesecito, abogada, nosotros miramos a ver cuáles son las alternativas, si de pronto podemos establecer que sí, nos hacemos falta. Entonces, antes de desbaratar, tratemos de conciliar. Entonces, esto es un requisito que nos exige la ley, como quien dice, para tener una oportunidad de pronto o solucionar o que se defina esa situación. Hay otro tipo de conciliación en Colombia que se llama el tipo arbitraje, que es donde funcionan los centros de conciliación de arbitraje, generalmente son las cámaras de comercio, digamos, de cada zona, y en este tipo de conciliación ya se manejan unos, digamos, presupuestos a nivel de contratos, o a nivel de empresas, o a nivel de sindicatos, donde se llegue como a mediar qué situación está afectando. La amigable composición, que también lo hablamos en Colombia, son, digamos, por ejemplo, acudir a los centros, digamos, a las casas de justicia, a los centros que designe la ley para poder yo obtener, digamos, como ese acceso, esta oportunidad para tener una conciliación. ¿Qué sucede también, digamos, en Colombia? En Colombia nosotros tenemos unas oportunidades para poder acudir a consultorios jurídicos de las universidades, digamos, consultorios jurídicos que tengan establecidos algunas entidades como la personería, digamos, la procuraduría, la defensoría del pueblo, o digamos, personas que han realizado y han tenido los estudios en capacidad para poder montar un centro de conciliación. Pues realmente a nivel de Bogotá son muy pocos, pero tenemos una parte que tiene que ver con honorarios, que no, o sea, que no es onerosamente, y una parte que puede ser, llamémoslo, gratuita, donde las personas se van a acudir allí, digamos, van a tomar un turno, van a esperar, digamos, una fecha, una ficha, llenar unos documentos para poder acudir, digamos, a estos centros de conciliación y poder obtener, digamos, ese servicio que nos lo establece la ley.
De igual forma, si digamos de pronto es algún tipo de negocio o algún contrato de una empresa que hubo alguna falla y que si tiene que ver o involucra a Blanquita con unos valores económicos muy altos, ya tenemos pues, o sea, siempre recomendado la Cámara de Comercio de determinada región porque pues manejan unos árbitros. Los contratos, lo veremos en otro programa, llevan esa cláusula de que antes de, digamos, acudir a, digamos, al mecanismo, a la justicia ordinaria, o que la solución única y mediática es en un centro de arbitraje. O sea, hay muchas personas que, digamos, hay muchos jurídicos que dicen, no nos desgastemos con este contrato yendo hasta la parte jurídica. Simplemente si la persona o la empresa no cumplió, en la cláusula se establece que se solucionará por un centro de arbitraje reconocido y que tenga, digamos, los permisos establecidos por ley. Eso es una cláusula que siempre los abogados la dejamos ahí. ¿Para qué, Blanquita? Para que no se desgaste tanto el ente jurisdiccional. Pero, sin embargo, al entrar allí, digamos, al centro de arbitraje, se sigue una especie de proceso, yo lo llamo un proceso más pequeño, donde entra, digamos, un acta, un desarrollo de los hechos, qué ha pasado, cuál fue la situación, y el árbitro, la persona que interviene allí en el centro de arbitraje. Conciliación. Este es un centro de arbitraje. El centro de conciliación es diferente porque el centro de conciliación es, digamos, llamémoslo, Blanquita, como para los casos más pequeños, para los casos que ameritan, digamos, a nivel de familia, a nivel, digamos, laboral, a nivel civil. Pero si yo ya, digamos, como gerente, digamos, de Santel, tienen un contrato, digamos, de 500 millones, previamente el jurídico asegura que este tipo de contratos se debe solucionar en un centro de arbitraje. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar, o no difícil, sino no desgastarse uno es mucho más largo el proceso que se va a llevar. Entonces, los centros de arbitraje establecidos por la Cámara de Comercio son los centros especializados como mecanismo alterno para solucionar un conflicto. Si te das cuenta, Blanquita, ya no nos vamos a un proceso tan largo. ¿A qué solución de conflictos entre empresas puede ser, cierto? Llamémoslo, sí, digamos, o sea, en la vida diaria hay muchos conflictos. Sí. Antes de entrar en derecho, podemos solucionarlo, bien sea en las casas de justicia, en los centros de conciliación, o para el caso de empresas, Blanquita, en los centros de arbitraje. Entonces, ¿dónde nacen estos centros de arbitraje? Cuando la ley 446 de 1998, hoy en día la ley 1563 del 2012, habla sobre el arbitraje, habla sobre definir que es una persona que hace parte de los MACs, mecanismos alternos de solución de conflicto. Que esta persona va a estar estableciendo unos parámetros y se vincula por ley. ¿Y por qué es importante que exista un arbitraje? Porque se van a hablar unos conflictos, digamos, ya a nivel un poco más altos económicamente, como hablábamos a nivel de una empresa. Entonces, ya teniendo la ley 1563 del 2012, ya establece, digamos, o sea, ya le da el orden acá a los mecanismos alternos de conciliación. Y nos habla que existe la conciliación, que existe el arbitraje y la amigable composición. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Blanquita? Que la conciliación, digamos, hablemoslo, unidades conjuntos. El arbitraje, ya nos vamos con lo de empresas. Y amigable composición, vayámonos ya, digamos, entre parejas, entre vecinos. Entonces, entre más grandes los problemas, es arbitraje. Si es menos, pues nos vamos a un centro de amigable composición. Ya, quedó bien claro. Vamos con otra pregunta. ¿Qué son los mecanismos autocompositivos y heterocompositivos? Bueno, Blanquita, esta clasificación
viene, digamos, hablemoslo de cuando uno está como dando la didáctica a los estudiantes de derecho, y es bueno hacer la diferencia porque muchas personas, digamos, dicen, bueno, pues yo seré autocompositivo o heterocompositivo. Entonces vamos a ver qué quiere decir autocompositivo. Sí. Autocompositivo quiere decir que yo no estoy utilizando, digamos, o no quisiera utilizar como un tercero, que mi voluntad me está diciendo acudamos, no nos valgamos de un tercero, tratemos de mediar. Y acá juega el papel importante, Blanquita, que estaba hablando sobre el principio mío como buena fe o el principio de buena voluntad. Entonces, digamos, por ejemplo, las personas que a Blanquita le está debiendo Pepito Pérez 10 millones de pesos, firmó una letra de cambio. Entonces Blanquita le dice, Pepito Pérez le debe la plata, pero Pepito Pérez es consciente y le dice, ¿sabe qué, señora Blanca? Sentémonos y organizamos algo, pero denme esa oportunidad. Entonces quiere decir que autocompositivo es cuando yo intervengo, cuando yo tengo pendiente un pago, una obligación de dar, hacer, o digamos, por ejemplo, tengo pendiente el cumplimiento de un contrato o aquel, digamos, conflicto, y yo no es que baje la cabeza, como dicen otros clientes, o que me agache, no, es querer y tener esa voluntad, Blanquita. Entonces, ¿en qué consisten los autocompositivos? Entonces, hay una figura que en el Código Civil, en su artículo 2469, se denomina la transacción. ¿Qué quiere decir esto? Esto se da prácticamente cuando existe un contrato para, digamos, las empresas o las personas naturales. Entonces, la transacción, por medio de un documento, se conviene que se va a establecer otras prioridades a partir de determinada fecha. Transo con Blanquita para que me dé la oportunidad de continuar, digamos, con el contrato. Esto lo establece el Código Civil. También tenemos la mediación. Esta figura puede darse por un tercero. Digamos, puede esta persona estar interviniendo, mediar, establecer que vamos a tener, digamos, un acuerdo. Entonces, pues es lo mismo, no porque si yo hago una transacción lo establezco por un documento y yo soy la que voy corriendo y te digo, ven Blanquita, organizamos antes de irnos a un centro de conciliación, irnos a la Procuraduría, irnos a la Casa de Justicia o irnos directamente, digamos, al juzgado. Entonces, transemos acá las dos, mediemos la situación. Entonces sería la segunda alternativa, el segundo mecanismo de composición. Y la amigable composición, que la ley 1563 lo trae, la ley 1563 del 2012 lo trae en su artículo 59 y define que la amigable composición es un mecanismo alterno de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares, ojo lo que estamos diciendo, pueden llegar a solucionar sus conflictos, o por medio que se acuda a una entidad pública o quien desempeñe las funciones administrativas para poder tener, digamos, como esa oportunidad de ser un tercero que interviene. No confundamos, Blanquita, los centros, digamos, de arbitraje, porque allí son los, digamos, los contratos que tienen que ver con lo que es el monto de plata. Pero si nos vamos a un centro, digamos, de conciliación, digamos, la personería, que antes de yo iniciar el proceso a Pepito Pérez porque me dejó embarazada y tengo un hijo y no me ha dado alimentos, entonces hablémonos en la conciliación. ¿Cuánto tú puedes llegar a darle al bebé? ¿Cuánto le puedes dar en platica? ¿Cuánto le puedes dar en alimentos? Hablémoslo amigablemente. Entonces eso es lo bonito de la ley 1563, que dio esa oportunidad. Y digamos, por ejemplo, bueno, también puedo, acudo a la Procuraduría o acudo a la Personería, o directamente me voy al ICBF o directamente a la Comisaría de Familia para que se medie esa situación. Toda persona
que esté representando, digamos, lo que es una entidad y que venga un conflicto, tengo la obligación de hacer una amigable composición y o conciliación. Entonces, estos serían los mecanismos, digamos, llamémoslos de autocomposición o los mecanismos autocompositivos. La conciliación también hace parte, o sea, todo dirá las personas, pero es lo mismo, ¿no? Es diferente, digamos, mediar, escribirlo y transarlo, a llegar a una conciliación, porque en una conciliación yo voy a obtener una prueba que se llama acta de conciliación, Blanquita. Ojo, eso es queda un documento por escrito. Sí. Ahora los heterocompositivos, estos mecanismos son una imposición desde afuera, donde interviene una autoridad legítima, donde interviene un árbitro, digamos, donde allí se va a establecer, o sea, antes de, como quien dice, ir a la vía jurisdiccional ordinaria o establecer, digamos, un proceso. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando viene el centro de arbitraje es como si fuera un proceso más pequeñito? Sí. Antes de llegar, de irse allá a la vía jurisdiccional, si lo establece la cláusula, y si la cláusula dice no, son 100 millones de pesos que la ETB me debe, digamos, por líneas telefónicas. Entonces, no me ha instalado las líneas telefónicas. Mi contrato dice que puedo acudir al centro de arbitraje y allí se solucionará y habrá un árbitro y unas personas superiores que van a dar un concepto para arreglar ese conflicto, Blanquita. Eso es lo importante acá. Entonces yo no me voy hasta un juzgado, sino que directamente allí se va a sancionar ese proceso, se va a solucionar el conflicto como arbitraje. Entonces la diferencia acá entre autocompositivo y heterocompositivo es que uno está, digamos, como a la libre voluntad de las personas, y el heterocompositivo yo ya tengo que ver con un árbitro y ya tengo que hacer una solución por medio de un proceso, digamos, más pequeño. Acá tenemos en cuenta lo que es el arbitraje ad hoc o el arbitraje institucional. Recuerden que siempre nosotros lo estamos generando dentro de un contrato. Ojo, porque me estaban diciendo también que hay un arbitraje que hoy en día, a raíz de la pandemia, lo llamamos virtual, por medio del cual solicito la cita y se acude, digamos, como a una especie de sala o de audiencia, entre comillas, pública. Entonces, la diferencia de los dos podríamos decirse que es el que comúnmente las personas, cuando tienen sus conflictos a nivel civil, familiar, laboral, los pueden solucionar. Y el otro son las personas jurídicas que solucionan sus procesos por medio de un proceso más pequeño, que se llama un proceso, digamos, de amigable composición dentro de un centro de arbitraje, pero teniendo en cuenta que se va a establecer unos parámetros y unos mandatos por medio de un tercero que influye allí en el centro de arbitraje. Ya. Y ahí se puede solucionar este conflicto. Sí, la idea es que se solucionen allí antes de irnos al desgaste procesal. Bueno, listo, doctora Katia. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546 o en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Ribral Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo Como otros compañeros, vamos a estar desde el inicio En el patio taller que es el corazón del metro. por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están. orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. Doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Qué es un Claro. acta de conciliación y por qué es importante? Bueno, en la parte de conciliación, para nosotros, o sea, digamos los juristas, es importante dejar a las personas, o no dejar, sino aclararles la importancia de ellos llegar y, digamos, tener que acudir, digamos, a un centro de conciliación, como lo estábamos verificando. Se acude a un determinado centro de conciliación, bien sea porque la persona, digamos, tiene el conflicto o se va a llegar a un conflicto. Entonces, esa es una potestad que nos da la ley. ¿Qué ley nos rige para esto, Blanquita? La ley 640 del 2001. Recuerden que estábamos hablando que han habido una serie de reformas. Pero esta ley establece, digamos, que se debe tener un acta de conciliación. El acta de conciliación debe contener, pues, o sea, cosas muy simples. Nos dice el artículo primero de esta ley que se debe establecer el lugar donde se hace la conciliación, la fecha, qué hora se establece la audiencia. Esta conciliación previamente debe haber tenido una citación para las partes. Entonces, digamos, si yo voy a acudir como, digamos, como padre responsable de unos alimentos para una conciliación, entonces previamente me debieron avisar y pues establecer, digamos, fecha, día y hora de la citación para poder llegar a una conciliación con lo que respecta a los alimentos. Entonces, dentro de esa acta es muy claro que debe tener la ubicación y quién es el conciliador. Si la persona, digamos, que va a estar ahí como conciliador, independientemente si es, digamos, estudiante, si está avalado, esa persona se tiene que identificar, Blanquita, porque si yo no llego a algún tipo de acuerdo o si yo incumplo, digamos, como la parte de lo que se llegue a acordar dentro de esta acta, pues ese va a ser el documento que me presta mérito ejecutivo para yo iniciar un proceso ante la vía ordinaria o ante la jurisdicción que yo dependa de acuerdo al conflicto. Debe identificar las personas que se citaron, para qué se citaron, qué fue lo que se pidió. Si yo fui la persona que cité a Pepito Pérez, entonces cito a Pepito Pérez porque me debe alimentos de tales periodos, digamos 2016, 17, 18, 19. ¿Qué pretendo yo? Que Pepito Pérez establezca el pago de esos alimentos que me debe desde el año 2016 hasta el año 2020. Tener en claro por qué, señores televidentes, porque no es llegar a una conciliación, sentarse y mirarse y sí, todo mover la cabeza y firmar y no saber qué es lo que firmamos. Entonces después se dieron cuenta que no supieron a qué fueron, qué era lo que pedían. Entonces cuando lleguen a una demanda,
pero toca volver a hacer conciliación, porque usted fue a una cita para que le dieran unos alimentos, pero resulta que en ningún momento dice ahí que le esté pidiendo alimentos a Pepito Pérez. Entonces hay que ir con los 5 sentidos a la conciliación. También hay que desarrollar una narración de qué hechos me dan a mí en pie para yo poder tomar esta conciliación. ¿Cuáles son las razones de yo querer asistir a esa conciliación? Es por decir algo, Blanquita que tuvo una dificultad, digamos, con la vecina y que le derramó, digamos, por ejemplo, una taza de pintura y la pintura, digamos, le dañó ahí su entrada, digamos, le perturbó, digamos, la situación. Entonces, antes de ustedes entrar, digamos, en un conflicto, digamos, de reparación, acudamos al centro de conciliación, a una casa de justicia, o sea, al más cercano y que nos quede más viable, y pues obviamente que no tenga ningún tipo de costo, ¿sí? Ir a solucionar, entonces firmar un acta, cuál es el propósito, que la señora reponga o haga la limpieza, digamos, del frente, que le dañó a Blanquita, que le regó una pintura, o sea, que le dañó, digamos, su imagen hacia afuera de la calle. Entonces es resarcirle, citar a la vecina para resarcir ese daño que causó la señora. Eso, o sea, lo hacemos directamente ahí, o podemos hacerlo entre las dos, o con la intervención de una persona, un conciliador, pero llegar mediáticamente a la solución y establecer si hubo un daño, pues tengo que obviamente pagar unos perjuicios. Claro. Si hubo como una afectación, tener en cuenta cuál fue esa afectación y cómo puedo llegar a resarcir. Entonces, al llegar al centro de conciliación, hay que tener en cuenta esos parámetros para poderlos tener en claro dentro del acta de conciliación y poder establecer, digamos, el acuerdo al cual llegó doña Blanca con la vecina para poder establecer que le dejen su frente bien organizado. Entonces, esa es la parte fundamental, Blanquita, de tener en cuenta que el acta es el documento o el acuerdo al cual yo llego, donde se van a escribir allí todas las situaciones si llegamos a un acuerdo. Pero es que no llegué a un acuerdo. Listo, yo conté con acudir a la conciliación. Que usted ya no quiera conciliar conmigo, no la puedo obligar, pero déjeme una constancia de que cumplí con ese requisito para poder no desgastar, para poder darle esa oportunidad de tener un mecanismo de amigable composición, Blanquita. Ahí me surge una pregunta, porque bueno, asistimos al sitio de conciliación, queda el acta y queda pues todo lo que se comprometió uno a realizar, pero donde eso no se cumpla, ¿qué pasa? ¿Qué proceso seguiría ahí? No nos vayamos tanto a proceso, seamos conciliadores. Sí, pero en dado caso... Bueno, digamos, si aquella persona, de pronto, lo que yo he dicho ahorita, seamos conciliadores, digamos, yo llamo a la persona y le digo, bueno, ¿cómo no me has cumplido? Organicemos nuevamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Si la persona no tiene como el ánimo, no tiene la voluntad, pues puedo yo volver a solicitar una cita. ¿Otra cita se puede solicitar? Se puede solicitar, claro, una cita de que yo concilie. Me imagino que eso tiene un límite de citaciones de conciliación, ¿cierto? Bueno, en este caso, mi Blanquita, si yo, como abogada, veo que ha sido una persona que de pronto sí tiene la buena fe y que es una persona que ha sido, digamos, con valores, que es idónea, yo, digamos, en este caso, la citaría. Pero si yo ya veo que ya me desgasté y que lo que está escrito en el acta no se va a cumplir. Y no se va a cumplir, exacto. Hay que ser realista. Sí, claro. Y Blanquita ya me dijo, no lo va a cumplir. Listo, iniciamos un proceso. Entonces, ya acudimos
al ente jurisdiccional, pero ya ya golpeamos la puerta y le decimos, señor juez, un momentico, yo ya cumplí con un requisito. con el primer paso que había que hacer antes de llegar exacto, yo ya le pedí de corazón que me pagara esa plata, señor juez. Yo no quería llegar hasta esta instancia. Pero ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada que hacer. No le veo, digamos, la voluntad. Pero ¿sabe qué? Ella sí tiene con qué responder. Podemos embargar una casa, podemos embargar unas cuentas. Si no va a hacerlo, digamos, libre y espontáneamente y no lo generó por medio del acta, lo siento en el alma, me voy por la vía jurisdiccional. No lleguemos a ese extremo, no lleguemos a ese extremo. Por eso, Blanquita, mi bandera hoy es: tratemos de conciliar, no nos desgastemos, no suframos, digamos, cuando nos han embargado un bien inmueble y cuando van a sacar el certificado aparece una demanda, la persona se angustia, son costos, corra al centro, corra a la oficina, digamos, de Venecia, levantemos el embargo, paguémosle a la señora. Entonces, ¿por qué el ser humano tiene que dar como esa onda para llegar a los extremos? Entonces, si previamente existe un mecanismo de conciliación, un mecanismo alterno donde dice, sentémonos, hablemos, escribamos, hagamos una transacción, pero pues, o sea, por eso es bueno e importante, porque nos escribían los televidentes, cuéntenos cómo es esto. Esto no tiene dolor, Blanquita. Esto hay entidades especializadas. Ahorita en pandemia nos están dando las citas por internet. Entonces, utilicemos esos medios. Y no, pues si ya vemos que es una persona que su palabra es reiterativa a la persona, digamos que no cuenta bien siempre o que de pronto se le olvida cuando tiene que pagar, pues ya nosotros procedemos jurídicamente. Pero previamente hemos agotado esa oportunidad para decirle, no te desgastes, si tienes que ir a desembargar, si tienes que coger un transporte, correr, ir a pagar al perito, ir a pagar, digamos, la multa. Hagámoslo acá amigablemente, siéntese. Eso es como por decir algo entre una pareja. Siéntese y miremos a ver hasta dónde podemos solucionar este matrimonio. Si ya vemos que definitivamente no, pues listo, tomemos la decisión, pero tratemos de solucionar y salvar situaciones. Ese es como el mensaje, mi Blanquita. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Qué características debe tener un conciliador? Bueno, la ley 640 del 2001, en su capítulo 2, nos habla de los conciliadores. ¿Por qué es importante, como quien dice, establecer, Blanquita, hablar sobre el conciliador? Porque muchas veces, digamos, las personas acuden al centro de conciliación, a las casas de justicia, digamos, a la procuraduría, a la personería, y lo he recibido, pues, o sea, ya, digamos, en este momento creo que el Estado se ha preocupado por aplicar esta ley, porque muchas veces llegaban y decían ellos que de pronto la situación era de negligencia, de falta de preparación, de no tener en claro, digamos, el manejo operativo, la calidad, lo que siempre hemos hablado acá en Santel. Si yo me siento a ejercer y a desempeñar una actividad, es porque me siento feliz haciéndola, y si no, de lo contrario, me siento con una cara que de pronto no estoy transmitiendo lo que realmente debo transmitir. Entonces, la ley 640 del 2001 habla sobre el artículo 5, qué calidades debe tener el conciliador, y allí nos dice que debe ser una persona que actúe en derecho, deberá ser un abogado titular. Ojo, porque me decía doña Teresa en un escrito, asistí a la Universidad Autónoma de Colombia y resulta que el conciliador no era abogado, era un estudiante de derecho. Entonces la ley habla que si hay un centro de conciliación o unos consultorios jurídicos de las facultades de derecho,
le da la oportunidad a que aquellas personas acudan y que aquellas personas, los estudiantes de Derecho que están en sus últimos, digamos, semestres, tengan la oportunidad de ir practicando y dando, digamos, esas luces, que se demuestren ellos mismos cómo están, digamos, dando a conocer el derecho. Entonces, ¿qué sucede, mi Blanquita? Que, o sea, hay autorización, digamos, para los centros, digamos, jurídicos, los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho, los personeros municipales también, y los notarios, que, digamos, de pronto puede que no sean abogados titulados, pero tienen la facultad, el nombramiento de que son notarios y manejan la conciliación también, porque la ley le da la facultad a las notarías. A las notarías se puede acudir a conciliar, Blanquita, ahorita cayendo en cuenta, sí, las personas pueden ir a solicitar una conciliación, pero tengamos en cuenta que acá en la notaría esta conciliación pues va a tener un presupuesto económico. Claro. Los notarios, mi Blanquita, están en la capacidad de hacer las conciliaciones también. Los estudiantes de último año de psicología también, que tengan que ver con el trabajo social, psicopedagogía, también estudiantes que desarrollen, digamos, actividades dentro del centro de conciliación, como lo estábamos diciendo, los estudiantes de Derecho. Entonces, esto sería como el perfil del conciliador que está capacitado para estar allí. Existe una capacitación que hay que darle al conciliador. ¿Quién se la da? El Ministerio de Justicia. Digamos, los centros de conciliación, antes, digamos, de ubicar a las personas, los capacitan, les dan sus manuales, los instruyen para que ellos estén, digamos, sepan cuáles son los mecanismos alternos de solución de conflictos, sepan cuáles son las alternativas, cuáles son las ayudas que le pueden dar a las personas. Dentro de los centros de conciliación también, o sea, el conciliador tiene que tener, digamos, una buena presentación, un buen desarrollo, hablemoslo de pronto, lo estoy diciendo yo acá, un buen carisma. Entonces, básicamente sería como, pues, ¿qué requisitos? Bueno, doctora Katy, muchas gracias por las respuestas del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.